Saludos amigos, quiero compartir esta noticia con usted. Sé que algunos no están enterados sobre este informe. No sé si usted sabe de que los miembros de la Cámara en las Naciones Unidas escucharon un testimonio sobre lo que un legislador llamó antisemitismo desenfrenado y sesgo anti-israelí sistemático. Dijo el representante Chris Smith, presidente de la Subcomité Global de Derechos Humanos: no se equivoquen, la intolerancia antisemita es la raíz de la hostilidad de la ONU hacia Israel, que es fea, malvada y se manifiesta en casi todas las identidades de la ONU. Las Naciones Unidas son sin duda el principal legitimador del antisemitismo en el mundo, incluidas sus formas más vulnerables y violentas. Y se centró en una agencia en particular donde los empleados de la ONU celebraron abiertamente el ataque del 7 de octubre contra Israel. En su nuevo informe, el grupo UNWASH documenta cómo 20 maestros y miembros del personal de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas se regocijaron por la masacre de civiles israelíes en sus cuentas de redes sociales. ¡Hombre! Esto no puede ser. No debería haber sido una sorpresa, considerando lo que ya se sabía sobre la asociación de la agencia con Hamás, y creó materiales didácticos que glorifican el terrorismo, alientan el martirio e incitan al antisemitismo. Los empleados de la UNRWA han sido expuestos como miembros de Hamás, la organización terrorista que masacró a 1.400 israelíes a sangre fría el 7 de octubre. La abrumadora mayoría de las declaraciones de organismos y funcionarios de la ONU han señalado con el dedo a Israel y no a Hamás, siguiendo un patrón en la ONU en el que Israel es continuamente sometido a un estándar que no se aplica a ninguna otra nación. En la Asamblea General de la ONU el año pasado hubo una resolución sobre Irán, una sobre Siria, una sobre Corea del Norte y 15 sobre Israel. No se adoptaron resoluciones sobre China, Venezuela, Zimbabue y otros 180 países. No hay duda de que ciertos estados miembros de la ONU, organismos y la Asamblea General tienen un enfoque negativo y desproporcionado sobre Israel y rutinariamente apoyan señalarlo más que cualquier otro país del mundo. Solo en 2022 la UNRWA recibió $344 millones en financiación estadounidense para una agencia que, según los expertos de Oriente Medio, incluye personal que claramente apoya a Hamás. Hago un llamado al mundo: di no al antisemitismo. Mire, los actos antisemitas, incluidos los ataques violentos contra personas y lugares de fe, han aumentado en frecuencia, variedad y gravedad en muchos países de Europa. Una encuesta realizada por Pew Forum informó que el acoso a los judíos en todo el mundo alcanzó su punto más alto en 7 años en 2013. Los ataques asesinos en los últimos años incluyen tiroteos en una escuela judía en Toulouse, Francia. Por lo tanto, puede ser que no sea una sorpresa que muchos judíos estén reconsiderando su presencia en Europa. En una encuesta realizada a casi 6.000 judíos autoidentificados en 8 países de la Unión Europea, se formuló esta pregunta: ¿en los últimos 5 años ha considerado emigrar de este país porque no se siente seguro viviendo allí como ciudadano judío? La respuesta promedio en toda la Unión Europea fue del 29% que respondió que sí. En Francia y Hungría, respectivamente, el 46% y el 48% dijeron que habían considerado emigrar ante sus experiencias antisemitas. El antisemitismo en todo el mundo tiene una complejidad impactante y se revela en múltiples formas. Hay una especie de variedad izquierdista que a veces es evidente en los movimientos antiglobalización y anticoloniales. Por supuesto, existe el antisemitismo
que se ve a menudo en el conflicto palestino-israelí, entre otros. Y hay un antisemitismo populista evidente en algunos vandalismos en el fútbol. Según las observaciones, las 4 formas son evidentes en algún nivel en todas las naciones europeas. ¿Por qué usted no debe practicar el antisemitismo? 1. El antisemitismo es el odio al pueblo judío. Una agencia de derechos humanos de la Unión Europea intentó una vez elaborar una definición funcional de antisemitismo. Y esto es lo que decía. El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como odio hacia los judíos. Las manifestaciones retóricas y físicas de antisemitismo están dirigidas a personas judías y a sus propiedades, a instituciones de la comunidad judía e instalaciones religiosas. ¿Pero sabía usted que esta definición de trabajo fue posteriormente retirada? Fue retirada posiblemente debido a presiones políticas y acusaciones de que limitaba la crítica al Estado de Israel. Sin embargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos sigue citando esta definición en su propia hoja informativa. 2. El antisemitismo es contrario a la imagen de Dios. Al confesar a los cristianos, aprendemos desde el comienzo de la narrativa bíblica que el antisemitismo es contrario a las enseñanzas bíblicas de la imagen de Dios. Especialmente Génesis 1:27 nos dice: Dios creó al hombre a su propia imagen. Lo creó a imagen de Dios. Los crearon hombre y mujer, una imagen de Dios. Esta es una distinción dada solo a la humanidad en medio de una creación vasta y diversa. No es simplemente que los humanos estén en la cima de una jerarquía de creación, es que estamos en una categoría completamente diferente. Hablar, por lo tanto, de cualquier ser humano como equivalente a menor que un animal es antinhumano y, en última instancia, no bíblico. Sin embargo, esto es exactamente lo que encontramos en el antisemitismo, la deshumanización de los seres humanos. Junto con otras formas de racismo y xenofobia, el antisemitismo deshumaniza a un miembro muy especial de la creación de Dios, una criatura que lleva la imagen de Dios. 3. El antisemitismo es un indicador de intolerancia étnica y religiosa. Donde se encuentra el antisemitismo, también encontramos intolerancia y persecución de otros grupos étnicos y religiosos. Las actitudes, la retórica y las acciones antisemitas marcan las sociedades menos libres y más opresivas de nuestro mundo. En Estados Unidos, la embajadora Samantha Power observó ese antisemitismo. Dijo ella: esto es a menudo el escenario en la mina del carbón para la degradación de los derechos humanos en general. Cuando se reprimen los derechos humanos y las libertades fundamentales de los judíos, los derechos y libertades de otras minorías y otros sectores a menudo no se quedan atrás. Una cuenta de la Comisión de los Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional muestra evidencia clara de que el antisemitismo a menudo corresponde con la persecución y la focalización de otros grupos minoritarios. Por ejemplo, Egipto, donde los medios de comunicación y las autoridades gubernamentales permiten que el antisemitismo corra desenfrenado. Vemos la persecución de la Iglesia Ortodoxa Copta, entre otros. En Irán, donde los líderes tienen una historia de negar el Holocausto y pedir la destrucción del Estado de Israel. Muchos cristianos son testigos del encarcelamiento y la tortura de los conversos al cristianismo y otras religiones. 3. El antisemitismo persiste en Bielorrusia. A otras religiones minoritarias se les niega el registro y el gobierno allana a las iglesias bautistas. Eso no es más que un vistazo de los datos, pero el punto es claro. Donde el antisemitismo permanece sin control, la persecución de otros grupos étnicos y religiosos también persiste. Punto número 4. El antisemitismo es contrario al comportamiento de un pueblo civilizado. Según cualquier medida, los países mencionados anteriormente no son sociedades saludables y prósperas. En cambio,
Sus gobiernos antagonizan y persiguen agresivamente a sus propios ciudadanos. Sus gobiernos se confabulan con actores no estatales para culpar al pueblo judío por su propia pobreza, violencia e inestabilidad autoimpuestas. O bien, el gobierno mira para otro lado y permite que las hostilidades sociales abusen de los judíos. Una nación marcada por el antisemitismo desenfrenado no es un país con derecho a relaciones normalizadas con los Estados Unidos. Los cómplices de propagar o excusar el antisemitismo no son amigos de la libertad y, por lo tanto, no son amigos de los Estados Unidos de América. 5. El antisemitismo es contrario a los dones de Dios de libertad de pensamiento y religión. El odio a los judíos califica como odio a un pueblo religioso y sus creencias. Por lo tanto, el antisemitismo es contrario al don de Dios de libertad de pensamiento y religión. ¿Por qué? Porque Dios creó a los humanos como criaturas autónomas. Sus instrucciones en el jardín nos dieron la responsabilidad de elegir nuestra lealtad eterna. Incluso Dios no nos reprogramó para creer ciegamente y adorarlo. Nos dio un libre albedrío. Si el Creador otorgó a las personas una responsabilidad y libertad de creencia, ciertamente es total inapropiado que otra institución humana o temporal persiga a otra sobre la base de creencias religiosas. Número 6 y última. Una lección de historia. Muchos cristianos protestantes no han aprendido la lección sobre el antisemitismo. Lastimosamente están del lado equivocado de Cristo. Muchos creyentes prefieren guardar silencio que levantar la voz en defensa del pueblo judío. Muchos judíos han pagado con sus vidas por nuestra indiferencia. Muchos nos quedamos de brazos cruzados cuando el antisemitismo levanta su cabeza malvada. A medida que se levantan nuevas y vulnerables formas de antisemitismo en todo el mundo, con la ayuda de Dios y en nombre del pueblo judío, debemos ponernos en pie y gritar: ¡paren! Las Escrituras hablan del amor de Dios por el pueblo judío, a través del cual Dios ha bendecido el mundo con su palabra y con su Mesías, nuestro Señor Jesús. Hay una creciente ola de antisemitismo en todo el mundo que se manifiesta en despreciables actos de violencia y acoso contra el pueblo judío. Las expresiones populistas de antisemitismo se están generalizando en algunos países europeos en un grado que no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Esto es un asalto a la revelación de las Sagradas Escrituras. Afirmamos al pueblo judío de todo el mundo que estamos con ellos. Por favor, amada iglesia de todo el mundo, la verdadera amada iglesia de mi Padre Celestial, opongámonos a todas las formas de intolerancia, odio o persecución